El líder de los telefonistas cumplirá medio siglo al frente del sindicato y se dice que ya superará al tristemente célebre Fidel Velázquez como dirigente sindical con más años en un sindicato, en un cargo de estos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde les compartiremos información, análisis y chismecitos también del mundo laboral. Así es, yo soy Adriana Urrea. Yo soy Florentino López. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, y pues ya entrando en materia, fíjense que justamente queremos hablar hoy del proceso de elecciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que es un proceso que ha causado mucha polémica a partir de comentarios que salieron de la disidencia, yo digo de la chiquidisidencia, dicen por ahí. Un proceso electoral que empezó el 15 de julio pasado y termina el 29 de julio próximo. Es decir, lleva 2 semanas y que bueno, pues lo polémico es porque se habla de la reelección número 13 de Francisco Hernández Juárez como secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Sí, estas 2 semanas los telefonistas, los más de 20,000 trabajadores del STRM van a votar por la planilla única que está registrado hasta este momento y el día 29 sabremos los resultados. Que dado que es la planilla única, evidentemente va o sea, no hay mucho no hay mucho que elegir. Sin embargo, ¿por qué hay una sola planilla en este proceso electoral de los telefonistas, Ariana? Fíjense que hubo una planilla roja. Pongamos en contexto. Primero, son 20,000 trabajadores activos y más de 32,000 35,000 trabajadores jubilados. Pero de esos casi siempre nada más participa una tercera parte. Eso es históricamente lo que se ha registrado. Se intentó registrar una planilla roja. Y esa planilla roja presentó su propuesta, pero fue rechazada por la Comisión Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo establecido en los estatutos en diferentes puntos. Y de esta manera fue rechazada y solo quedó la planilla verde, que es la que encabeza el ingeniero Francisco Hernández Juárez, como le digo yo, mi amigo Paco. La primera razón por la que la planilla roja fue rechazada es que no cumplía con los requisitos de los estatutos. Los estatutos del Sindicato de Telefonistas establecen que de las 37 carteras que debe integrar la planilla, porque son 37 cargos que se están renovando en este proceso, solamente pueden ser 2 de sus integrantes que vengan de los jubilados, es decir, 35 activos. En segundo lugar, los integrantes de la planilla deben de contar con más de 5 años de vida sindical activa, de participar no solamente en las asambleas, sino también en las capacitaciones, en las reuniones que tiene el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Pues resulta que la planilla roja tenía 15 jubilados y tampoco cumplía con los requisitos del resto de sus integrantes de que cumplieran 5 años como integrantes activos del STRM. Así es. Entonces, pues presentaron esta planilla con todas estas inconsistencias. La Comisión Electoral les dijo, oigan, no cumplen con estos requisitos. Presenten nuevamente otros candidatos que sí cumplan con las condiciones que establece el estatuto. Y pues ya no lo volvieron a hacer. Entonces, pues a partir de esto, de que no se les permitió porque no cumplían con las condiciones, pues empezaron una campaña obviamente de desacreditación en contra de la planilla verde, evidentemente contra el ingeniero Francisco Hernández Juárez, acusando incluso que había acoso laboral, acoso sindical, que les querían poner el pie porque el ingeniero quería seguir en el cargo y no quería competencia. Platicamos con el ingeniero y bueno, sobre ese tema y pues veamos qué es lo que nos dijo. Estructuramos una
manera de operar del sindicato, que siempre fue democrático por voto universal y secreto. Tuvimos que ir trabajando por mejorar los procedimientos democráticos al grado de que inclusive nada más para tener oportunidad de participar para un proceso de selección de candidatos se tiene que hacer una consulta previa. O sea, yo no participo porque se me ocurrió a mí volver a participar. Yo no participo porque una Asamblea Nacional decidió proponerme, sino porque se consultó a los trabajadores a nivel nacional. Tuvimos una participación del 80% entre activos y jubilados, y ellos decidieron por una propuesta de la convención que yo volviera a participar. Y bueno, pues ya vimos lo que él dice. Él incluso le hubiera gustado tener competencia para que realmente se demostrara realmente a quienes eligen los trabajadores telefonistas. Pero bueno, ¿por qué genera tanta polémica el que el ingeniero permanezca en este cargo? Ya con este periodo que se aproxima, estaría cumpliendo de concluirlo 52 años al frente del sindicato. Sí, 52 años que está siendo cuestionado, pero además se está diciendo que con estos años superaría al tristemente célebre Fidel Velázquez, que estuvo, pero 53 años al frente de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Muchos dicen que fueron 48 años, sin embargo, Fidel Velázquez empezó desde 1941 hasta en 1997 que falleció. Solamente hubo 3 años de interrupción entre el 47 y el 50, de tal manera que acumuló los 53 años al frente de la CTM. Por lo tanto, Francisco Hernández Juárez estaría muy cerca, pero muy cerca. Un pelito, si un año cumple en el 2028 con este siguiente periodo del Comité Ejecutivo Nacional. Así es, pero se genera polémica sobre todo por tantos años al frente del sindicato. Sin embargo, y bueno, esto ha sido evidentemente porque tenemos experiencias justo como la del señor Fidel Velázquez, que pues no se caracterizó por ser una buena dirigencia, sino, pues ya sabemos, del charrismo sindical, y pues era básicamente el señor charro, ¿no? Sí. Entonces, y ha habido muchas otras dirigencias que permanecen mucho tiempo en ese cargo o en el cargo de dirigente sindical, y entonces pues no precisamente para apoyar a sus bases, sino para beneficiarse ellos mismos o beneficiar pues a algunos cuantos. Sí, de hecho, si revisamos todos los dirigentes históricos de la CTM, del Congreso del Trabajo, de otras centrales, por ejemplo de la FETSE, la mayoría de los dirigentes muchas veces se les conoce más como diputados, como senadores, porque cambiaban de un periodo a otro, pasaban de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, sino en un cargo dentro de los gobiernos locales o dentro del gobierno federal. Y de hecho muchos de ellos hicieron grandes fortunas con el dinero de los trabajadores, y por esa razón hay un rechazo de los trabajadores de manera natural frente a esta reelección que hay de Hernández Juárez. Pero yo me pregunto, ¿realmente la reelección o no de un dirigente sindical determina si un sindicato es democrático o no? ¡No! No, eso dices porque quieres estar otros 4 o 5 años o otros 10 años al frente del Zunatimer. A mí se me hace que es eso. A ver, cuéntanos, ¿por qué no? Porque justamente ahí radica la diferencia de esto, en que la democracia del sindicato se ejerce cuando se permite la participación de las bases, y creo que uno de los ejemplos sobre esto es justamente el sindicato de telefonistas. Recordemos, la ley establece, y además a partir de la reforma laboral de 2019 se establece o se regula, digamos, el que una reelección de un dirigente debe de ser avalada por la asamblea de los trabajadores. Debe de tener una mayoría
de votos y además con voto libre, directo y secreto de la asamblea que apruebe el que pueda ser reelegido. En este caso, los telefonistas llevaron a cabo este proceso. Sí, de hecho, es importante señalar que para mí no es una condición, por ejemplo, la sección 22 de la CENTE. De hecho, en la sección 22 de la CENTE se prohíbe totalmente la reelección y ni siquiera los dirigentes sindicales pueden repetir en cualquier otro periodo, son dirigentes por única vez. Pero eso no garantiza que sean transparentes o democráticos, porque, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Seccional de el hoy, que es el anterior Comité Ejecutivo Seccional de la sección 22, todos están siendo investigados en este momento por corrupción dentro del mismo sindicato. Pero el otro día platicábamos también, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de una empresa, sí se permite que del lado del patrón, ¿no? De la dirección de una empresa, sí puede haber especialización y que muchos directivos puedan permanecer en el cargo justo para dar continuidad al trabajo que se hace en una empresa cuando se hace bien? ¿Por qué del lado del sindicato no se puede dar esa continuidad a los trabajos cuando se hacen realmente bien, cuando se cumplen con estatutos, cuando se cumple con la ley, cuando los propios trabajadores lo pueden hacer? O sea, estamos hablando de que, como bien decías, el hecho... o sea, lo que va a determinar la democracia es qué tanto sí se toma en cuenta a los trabajadores y qué tanto sí se defiende o no los derechos y los intereses de los trabajadores, porque además cada vez estamos viendo situaciones más complejas de negociación con los patrones. Entonces sí, ahí es en donde tenemos que poner el foco más allá de los años que pueda durar una persona en el cargo. Sí, porque de hecho el tema de la reelección, desde mi punto de vista, en este momento es una distracción para no atender los problemas realmente de fondo de los trabajadores. El tema de que si los sindicatos o no tienen una vida democrática interna, de que si los sindicatos, si los dirigentes tienen una rendición de cuentas permanente al interno de los sindicatos, y más aún, si los sindicatos están desarrollando una vida sindical activa, porque es muy curioso de que en este periodo, a diferencia de otros, todas las disidencias, pongamos por ejemplo del Stunan, del SME y el de los telefonistas, generalmente en este periodo son respaldados por un personaje, por un sector desde el gobierno. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que el proceso, si ganaran, imaginémonos que si ganaran las disidencias, ¿hacia dónde lleva el sindicalismo? A ser nuevamente un apéndice del gobierno, nuevamente a estar más vinculados al gobierno. ¿Esto servirá para los trabajadores en este momento? Pues no, y justamente ahí es en donde está el tema. Hemos visto que ha habido muchos intentos para que se fracturen los sindicatos desde dentro y claramente hay una campaña muy fuerte de desprestigio, de desacreditación, de todos los procesos, aun cuando cumplamos con todos los requisitos. Lo sabemos bien en el Subnotimex, lo sabemos bien en otras organizaciones, pero bueno, les estaremos diciendo qué procede en este caso, en estas elecciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ya nos vamos, se nos acaba el tiempo, pero muy rápido para decirles de los eventos que tuvimos este fin de semana, Florencia. Sí, cuéntanos el chiste, cómo estuvieron los mezcales en la Guelaguetza Magisterial y Popular, porque cuentan las malas lenguas que te vieron, pero mira, mezcal, tepache, curados. Lo que le puedo decir es que eran buenos mezcales porque no me dio cruda. Muy bien. Desde el día sábado empezó el convite, el domingo la calenta y por supuesto el equipo Amexi acompañó la Guelaguetza Magisterial y Popular el día lunes en el auditorio del Tecnológico de Oaxaca. Un evento, yo diría, el fenómeno cultural más importante de este país que organiza un movimiento sindical independiente. Así es organizado por la sección 22 de la CENTE a partir de una represión que hubo en el año 2006 y que, bueno, pues tiene como objetivo ser un evento cultural de protesta
y de seguir alzando la voz por muchas de las luchas sociales y sindicales que siguen vigentes en nuestro país. También les acompañamos y reportamos actividades que se realizaron en la capital del país el pasado sábado. 101 años del asesinato de Pancho Villa, los compañeros del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, en el Parque de los Venados realizaron una actividad. Ese mismo día tuvimos la noticia de que un día antes había sido localizado el profesor Félix Emiliano Jiménez Pérez. Por supuesto, expresamos nuestra alegría y nuestra solidaridad que haya sido localizado. Sin embargo, permanece la polémica porque la Fiscalía no quiere reconocer que fue una desaparición forzada. También se realizaron otras actividades de solidaridad con Cuba y Palestina el mismo sábado. Y bueno, ya para terminar les recordamos que este 26 de julio se lleva a cabo la marcha de cada mes de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Estaremos acompañándolos y ellos mismos van a tener reunión con el presidente López Obrador el lunes 29. Les estaremos diciendo en el próximo capítulo de qué pasó en esto. Y el sábado mismo la Central de Trabajadores, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Jalisco realiza un foro en la Casa del Obrero en Jalisco. También vamos a darle seguimiento. Y Florentino se nos va a Ecuador, al Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Y bueno, les estaremos contando todo lo que pasa esto. Se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, escríbanos en nuestras redes sociales. Y nada, esto es Luchadores al Micrófono. Adiós.